El Caribe, también llamado Mar de las Antillas, aunque este nombre últimamente se usa cada vez menos, es un espacio del Océano Atlántico separado de este por cadenas de islas y que se encuentra tanto al norte como al sur, cercado por dos continentes, América del Norte y América del Sur. Al oeste y suroeste está aislado del Océano Pacífico por un largo y complejo istmo que une ambos continentes, generalmente llamado América Central o Mesoamérica. Esta gran cuenca marina en realidad está constituida por dos grandes subcuencas, una principal al sureste llamada precisamente Mar Caribe y otra un poco más pequeña al noroeste que recibe el nombre de Golfo de México. Si bien son dos cuencas geográficas y toponímicamente diferenciables por cercanía, relativamente amplia comunicación y razones climáticas, podemos considerarlas como una gran mega unidad. Como decía anteriormente, en su borde exterior, limitando estas cuencas, se encuentra una extensa cadena de islas de variados tamaños, donde en diferentes momentos de la historia se asentaron diversos pueblos, primero nativos de América, luego colonizadores europeos, y junto con ellos, algunas décadas más tarde, inmigrantes forzados africanos. Esto dio lugar a una gran heterogeneidad, tanto física como cultural, que se transformó en una de las principales características de la población de estas islas. Desde el punto de vista histórico, muy tardíamente, exceptuando Haití, que se independizó en 1804, las poblaciones de estas islas obtuvieron su independencia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuba y República Dominicana al principio del siglo XX y Jamaica y Trinidad, así como las pequeñas islas de la cadena oriental del Caribe en la segunda mitad de este mismo siglo. El elemento que influyó profundamente en la evolución de estas islas, sobre todo en algunas de las islas mayores, como Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico, fueron las políticas expansionistas de los Estados Unidos que las ocuparon a principios del siglo XX y en el caso de Puerto Rico todavía la ocupan. El caso de Cuba en la actualidad es diferente, pues a partir del 1959 basó todas sus políticas y medidas sociales y culturales en liberarse de la tutela de los Estados Unidos, cosa que logró con éxito parcial hasta el presente. Y digo éxito parcial porque este país está sometido a fuertes restricciones, sanciones y embargos económicos que dificultan grandemente su funcionamiento. Debo confesar que mis experiencias personales en estas islas son limitadas, tanto en el tiempo como en el espacio. De todos modos, visité a Cuba varias veces en el marco de algunos proyectos del International Development Research Center de Canadá y algunos años más tarde para dictar cursos. Tuve oportunidad de visitar Haití y República Dominicana hace poco más de una década, también relacionado con proyectos, en este caso con el apoyo de UNESCO. Algunos años antes había visitado Jamaica en trabajo de monitoreo de proyectos y Trinidad y Tobago para asistir a congresos y algún otro trámite. Además de ello, también tuve oportunidad de recorrer, incluso trabajar en varios países de la periferia caribeña, como Colombia y México, dado que en ambos países viví por un tiempo. En un principio en Acapulco, luego residí en Bogotá, en Colombia, también viví en Toluca, cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, y también había desarrollado proyectos y dado cursos en Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, entre otros.
Debo agregar que además de estos recorridos y viajes, he procurado siempre mantenerme informado acerca de la historia de la región y durante todo este tiempo he seguido de cerca los acontecimientos del Caribe. Basado en todo ello, publiqué algunas conclusiones y puntos de vista que incluí en varios libros que adjunto como referencias bibliográficas. Debido a estas experiencias y conocimientos, he podido desarrollar algunas opiniones que me gustaría compartir. En primer lugar, me llama la atención la dedicación casi patológica, diría maniática, de múltiples órganos de prensa y organizaciones políticas conservadoras de América Latina a los actuales gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según esta corriente de opinión, apoyada fuertemente por los Estados Unidos y a menudo también por varios gobiernos europeos, en estos países existen regímenes dictatoriales y represivos donde no hay libertades políticas y de expresión del pensamiento y que son profundamente criticables. Por experiencia puedo decir que estas expresiones críticas sistemáticas están muy alejadas de los hechos. Hay que tener en cuenta que si bien las historias como las realidades culturales de estos países han sido muy diferentes, tienen en común la oposición a las políticas intervencionistas estadounidenses. Y ese es el núcleo del problema, la resistencia al intervencionismo de los Estados Unidos, que se había expresado muchas veces promoviendo u organizando golpes de Estado y dictaduras sangrientas en el pasado, como fue el caso de Batista en Cuba y de Somoza en Nicaragua. Las rebeliones populares triunfantes llevaron incluso a la completa reorganización de sus fuerzas armadas, a la nacionalización de los recursos y a la limitación a la expansión capitalista de ciertas empresas de ese origen. En el caso de Venezuela, la rebelión se dio en gran parte promovida por las propias Fuerzas Armadas, con consecuencias políticas, geopolíticas y sociales similares. También tienen en común estos países caribeños ser víctimas de sanciones, embargos y bloqueos sistemáticos, e incluso en algunos casos incautación de bienes y fondos bancarios. Estas medidas aplicadas y expandidas a nivel internacional son impulsadas por los Estados Unidos, con el apoyo de varios gobiernos conservadores del continente y algunos europeos, sobre todo el Reino Unido. Al mismo tiempo, estos gobiernos, que son considerados progresistas o socializantes, han desarrollado políticas que han tendido a disminuir los privilegios de las élites tradicionales, herederas del feudalismo colonial y de las clases aristocráticas que mantuvieron el poder y privilegios durante muchos años. También han avanzado estos gobiernos con mayor o menor éxito en la redistribución de la riqueza a nivel social y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de las culturas locales y nacionales. O sea, que esta oposición férrea a estos tres gobiernos del Caribe y no a otros gobiernos de la región, que con los mismos estándares podrían haber sido también criticados, es una posición sociocultural y de defensa de privilegios de larga data y de complicidad con algunas corporaciones capitalistas, preferentemente estadounidenses. En definitiva, los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecen hoy como una vanguardia en una lucha despareja y desordenada de grupos sociales y políticos de todo el continente para cambiar las relaciones de poder tanto a nivel nacional como internacional. No es extraño que en esta lucha por modificar estas relaciones de poder, estos gobiernos procuren y en gran medida logren el apoyo de gobiernos que están también enfrentados a los Estados Unidos y en cierta medida a Europa Occidental, como la Federación Rusa, la República Popular China y el régimen islamista de Irán. Como se ve, el Caribe de hoy es una gran paradoja donde se manifiestan algunas de las contradicciones principales del mundo globalizado. Estas contradicciones seguramente van a influir en futuros desenlaces, debilitando los grupos proimperiales y pro Estados Unidos y fortaleciendo a los que podríamos llamar gobiernos progresistas o socializantes. Estos procesos
seguramente modificarán aún más la correlación de fuerzas internacional y latinoamericana, favoreciendo a quienes procuran cambiar las relaciones de poder para finalmente eliminar los gobiernos elitistas y conservadores de la región del Caribe y del continente latinoamericano en general.